Saludos familia de la fe, aquí estamos nuevamente para compartir con ustedes una palabra del Señor, así que les animo para que se puedan conectar en esta hora y vamos a empezar con este tiempo de oración. Señor, te damos gracias por tu presencia, por tu amor inagotable, gracias porque tú has sido bueno, Señor, gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias porque hasta aquí tú nos has sostenido, Dios. Te pido en esta hora, Señor, que seas llenando la vida de cada persona, Señor, que en esta hora se conecta. Y que pueda, Señor, recibir esta palabra que tú estás hoy impartiendo al corazón de cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, tú nos sorprendes con tremendas cosas, Señor. Gracias porque cada día, Señor, traes una nueva revelación. Y claro que hoy, Señor, vendrá esa nueva revelación, ese nuevo aire de tu Espíritu que sopla en nuestras vidas, Señor. Esa palabra rema, esa palabra revelada, Señor, al corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿qué tal si vamos a la palabra? Vamos a estar en Juan capítulo 4 y vamos a leer un pasaje que quizá es bastante conocido. Es cuando Jesús está con la mujer samaritana y dice, voy a leerles desde el versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y como les compartí ayer, estábamos hablando acerca de la alabanza, de la adoración, y les explicaba un poco la diferencia de lo que es la alabanza y la adoración. Y hoy quiero continuar un poco con este tema de lo que es la verdadera adoración. Así que vamos a desglosar un poco este pasaje. Cuando Jesús está hablando con ella, recuerden que ella era de Samaria, y los samaritanos hacen parte de las 10 tribus y media que se separaron de Judá en tiempos después de Salomón. Recuerden que cuando David reinó, él unió todas las 12 tribus y Salomón le sucedió y él mantuvo esa unidad en el reino. Pero a raíz del pecado de Salomón, en sus últimos tiempos, Dios le dijo que se iba a dividir el imperio, o el reino más bien, y se dividió en dos. Quedó la tribu de Judá y quedaron las 10 tribus y media de Israel. Y en esas 10 tribus y media, cuando hubo esa división, ellos construyeron un lugar donde rendirle culto a Dios, pero lo hicieron a su manera. Y de ahí, y había un lugar que lo llamaron Samaria, y de ahí vienen los samaritanos. Pero como hubo una división entre las 10 tribus y media de Israel y las 2 tribus y media que estaban en Judá,
que fueron los que siguieron, y de ahí vienen los judíos. En esa división, entonces los judíos siguieron rindiendo culto a Dios en Jerusalén, en el lugar que Dios había establecido, pero las demás tribus buscaron un lugar donde adorar a Dios y trataron de hacer algo parecido a lo que había en Jerusalén, sin mucho éxito, y por eso Jesús le dice estas palabras a la mujer samaritana en el versículo 21. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, le está hablando del lugar en el que los samaritanos, los de Samaria, los de las 10 tribus y media que se separaron, adoraban a Dios. Dice, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Estaba mostrando los dos lugares donde tanto samaritanos como judíos rendían culto a Dios. Ahora, en el versículo 22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Y por qué dicen que adoran lo que no saben? Porque la presencia de Dios hasta ese momento en que se manifestó Jesús había reposado en Jerusalén, la ciudad de David, el lugar escogido por Dios para que le rindieran culto. Pero ellos trataron de imitar lo que había en Jerusalén para ellos rendirle culto, pero no lo hacían de la manera que Dios quería que le hicieran, que le rindieran culto, porque Él había establecido un lugar y había establecido un linaje que eran los levitas, y entre los levitas estaban los sacerdotes y los sumos sacerdotes, que eran los encargados de rendir culto a Dios. Entonces ellos trataron de hacerlo a su manera, y esto no agradaba a Dios. Ahora, en Jerusalén era el lugar que Dios había establecido. Por eso Jesús dice, ustedes nos adoran lo que no saben, porque no lo hacen de la manera correcta. Jesús dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Jesús dijo, nosotros lo estamos haciendo de la manera correcta, porque así lo estableció Dios. Ustedes no saben, ustedes hacen algo, imitan algo, pero no es lo que Dios quiere que ustedes hagan. Nosotros lo hacemos porque sabemos y porque siempre lo hemos hecho. Terminando el versículo 22 dice, porque la salvación viene de los judíos. Y esto es algo que Dios había establecido, el pacto que Dios había hecho con David, que de su linaje siempre iba a haber un rey en Israel, y que iba a venir un rey que iba a gobernar con justicia, y que iba a venir de sus hombros, y que iba a gobernar sobre todo Israel, que iba a traer unidad, que iba a ser un reinado eterno. Estaba hablando de Jesús. Y aquí Jesús le recuerda a ella que la promesa Dios se la había hecho a David y a la tribu de Judá, o más bien la tribu de Judá era la que mantenía esa línea. Y recuerden cuando Dios el ángel de Jehová se le manifiesta a María y a José, y cuando Mateo hace el linaje de Jesús, ustedes pueden ver que José venía del linaje de David. Entonces, por eso Dios escogió a José como el padre adoptivo, para que se cumpliera la profecía de que del linaje de David iba a venir el Salvador. Pero en el versículo 23 es la parte central. Dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, que ya no se necesita un lugar para adorar a Dios. El tabernáculo de Moisés fue escogido
o diseñado para adorar a Dios. Luego David diseña el templo que luego Salomón construye y lo construye para que sea el lugar eterno de adoración a Dios. Pero entonces ya aquí Jesús le dice a ella, ya no vamos a necesitar un lugar, ya no va a ser Samaria, ya no va a ser Jerusalén, ya va a ser cada persona que va a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dice, termina diciendo, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Él está buscando que nosotros le adoremos. Nuestra esencia humana es la adoración. Y esa esencia ha sido tergiversada porque el mundo nos ha vendido o ha plagado nuestras emociones, llenando supuestamente nuestra vida con diferentes cosas que se manifiestan y que hacen parte de nuestra esencia, la música, el arte, ¿cómo podríamos llamar esto? Todo lo que tiene que ver con arte son expresiones de nuestra alma, de nuestro ser, que expresan las emociones. Pero nuestras emociones están, y Dios las ha diseñado para que nosotros podamos expresar nuestra adoración a Él. Ese es el diseño correcto para nuestras emociones, para que nosotros le adoremos, pero ha sido tergiversada y el enemigo ha dañado tanto nuestras emociones que ya nuestras emociones no le rinden culto a Dios, sino que rinden culto a nuestro ser o a aquello que adoramos. Por ejemplo, en este tiempo se ha puesto de moda y aparentemente a la mujer se le ha dañado, digamos, a través del reggaetón y todo eso, y sí, o sea, se ha dañado la imagen, el verdadero diseño de la mujer. Pero si ustedes ven, lo que hay es una expresión del hombre hacia la mujer que está limitando, o más bien que está pasando el límite de la adoración, porque aunque se tiene como un objeto de placer, y perdónenme las mujeres que nos están viendo en esta mañana, no es el diseño de Dios, escúcheme, no es el diseño de Dios, es lo que el mundo ha vendido, que se tiene a la mujer como un objeto sexual, pero dentro de ese objeto sexual, de alguna manera se ha convertido en un objeto sexual de adoración, pero eso viene desde una raíz de idolatría de la antigüedad. Eso no es nuevo. Si ustedes miran los dioses o los baales que se tenían en el Antiguo Testamento, venían con una cultura de adoración a esos baales, y había una diosa a la que se le rendía culto, y era la diosa Acera. Y la forma de rendirle culto era a través de la prostitución. Tenían mujeres que eran prostitutas y que tenían relaciones sexuales en forma de adoración a esos dioses. Por eso Dios odia tanto la idolatría, porque la idolatría viene de esa práctica abominable ante los ojos de Dios, que es la prostitución. Ahora, para no desviarme del tema, vuelvo otra vez, y aquí habla de que Dios es espíritu. Por eso nuestra adoración, aunque es emocional y expresa nuestras emociones hacia Dios, debe ir acompañada de una determinación racional. Y esa determinación racional
es que yo conozco tanto a Dios y que sé y conozco tanto sus características que la única respuesta que yo puedo tener hacia Dios es obedecerle en todas las cosas. Y cómo le obedecemos, no es coger la Biblia y decir esto sí, esto no, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, y entonces yo tengo que ser riguroso. No, la mejor adoración, escúcheme bien, que le podemos rendir a Dios es darnos la oportunidad de escuchar su dirección, darnos la oportunidad de ser sensible a lo que Él nos está hablando y someternos a esa voluntad de Dios, que como dice por allá en Romanos 12:2, es buena, agradable y perfecta. Cuando nosotros entendemos que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta, no nos va a costar obedecerle. Y cuando nosotros lo obedecemos, estamos adorando. Y ahí se rompe con ese concepto de que adorar es tirarse en el piso, arrodillarse, moquear y volvernos una nada cuando vamos al templo, o quizá cuando estamos en la casa, y volvernos una nada y pedirle perdón y llorar. Pero cuando salimos de ese tiempo no pasa nada en nuestra vida. Y otra vez volvemos, eso no se llama arrepentimiento, eso se llama remordimiento, porque volvemos a lo mismo, a la misma práctica, y volvemos y nos arrodillamos y lloramos y nos afligimos, pero no cambia nuestra vida. La verdadera adoración es determinar obedecer a Dios y mantener una conducta de cambio en nuestra vida, y que ese cambio en nuestra vida muestre que lo que hacemos es porque anhelamos obedecer a Dios. Eso es adoración. Y esa adoración sí viene acompañada de esa expresión emocional, pero esa expresión emocional es de reconocer que nosotros somos indignos delante de Dios y que por eso nuestra vida procura agradarle a Él en todo. Así que les animo en esta mañana a que puedan realmente entrar en la verdadera adoración que Dios quiere. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, la adoración es espiritual, pero también es emocional, y aquí están las dos cosas. La adoración es alinear mi espíritu con el espíritu de Dios para hacer su voluntad, pero sin desconocer nuestra humanidad, nuestras debilidades, sin desconocer nuestras falencias, nuestros errores, nuestros pecados. ¿Cómo así? Aquí dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nosotros tenemos un ideal de adoración. El ideal es que nuestra vida sea perfecta delante de Dios, ¿cierto? Pero en nuestra humanidad es imposible. Ahora, ¿cómo hacer para que, a pesar de nosotros ser imperfectos, podamos adorar a Dios? La clave está en la segunda frase, en espíritu y en verdad. La verdad, o la palabra verdad viene de algo cierto, de algo hecho, de algo que es así, de algo que se tiene la capacidad de probar. Desafortunadamente la palabra verdad en este tiempo se ha
ha perdido ese sentido porque se ha tergiversado esa palabra. Ya ahorita la verdad no es absoluta para la sociedad, para el mundo, ya no es absoluta, es relativa y cada uno tiene su verdad, cada uno maneja su verdad a su manera y la verdad suya es diferente a la mía. Pero resulta que para nosotros como creyentes hay una verdad absoluta y no es una definición ni un concepto, es una persona y es Jesús. Entonces nosotros tenemos que comparar nuestra vida con la verdad que es Jesús. Y cuando nuestra vida no está a la altura de Jesús, si nosotros tratamos de esconder nuestros errores, pues ya estamos siendo mentirosos. Y hay otra definición de verdad y es sinceridad. O sea, yo no tengo que esconder mis debilidades delante de Dios. Simplemente con decirle, Señor, yo soy así. Yo soy un pecador. Yo soy un mentiroso. Yo soy horrible. Una persona que no hace lo correcto. Pero yo vengo a ti porque quiero hacer lo correcto. Yo quiero caminar en esa verdad. Y por eso me aferro a Jesús. Y quiero que Jesús me enseñe. Así que caminar en verdad no es otra cosa que ser sinceros con Dios. Y cuando usted es sincero con Dios, cuando usted realmente camina conforme a la voluntad de Dios, está siendo un verdadero adorador. Saludos, familia de la fe. Aquí estamos nuevamente para compartir con ustedes una palabra del Señor. Así que les animo para que se puedan conectar en esta hora y vamos a empezar con este tiempo de oración. Señor, te damos gracias por tu presencia, por tu amor inagotable. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias porque hasta aquí tú nos has sostenido, Dios. Te pido en esta hora, Señor, que seas llenando la vida de cada persona, Señor, que en esta hora se conecta. Y que pueda, Señor, recibir esta palabra que tú estás hoy impartiendo al corazón de cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, tú nos sorprendes con tremendas cosas, Señor. Gracias porque cada día, Señor, traes una nueva revelación. Y claro que hoy, Señor, vendrá esa nueva revelación, ese nuevo aire de tu Espíritu que sopla nuestras vidas, Señor. Esa palabra rema, esa palabra revelada, Señor, al corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿qué tal si vamos a la palabra? Vamos a estar en Juan capítulo 4. Y vamos a leer un pasaje que quizá es bastante conocido. Es cuando Jesús está con la mujer samaritana. Y dice, voy a leerles desde el versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y como les compartí ayer, estábamos hablando acerca de la alabanza, de la adoración.
y les explicaba un poco la diferencia de lo que es la alabanza y la adoración. Y hoy quiero continuar un poco con este tema de lo que es la verdadera adoración. Así que vamos a desglosar un poco este pasaje. Cuando Jesús está hablando con ella, recuerden que ella era de Samaria. Y los samaritanos hacen parte de las 10 tribus y media que se separaron de Judá en tiempos después de Salomón. Recuerden que cuando David reinó, él unió todas las 12 tribus y Salomón le sucedió y él mantuvo esa unidad en el reino. Pero a raíz del pecado de Salomón, en sus últimos tiempos, Dios le dijo que se iba a dividir el imperio, o el reino más bien, y se dividió en dos. Quedó la tribu de Judá y quedaron las 10 tribus y media de Israel. Y en esas 10 tribus y media, cuando hubo esa división, ellos construyeron un lugar donde rendirle culto a Dios, pero lo hicieron a su manera. Y de ahí, y había un lugar que lo llamaron Samaria, y de ahí vienen los samaritanos. Pero como hubo una división entre las 10 tribus y media de Israel y las 2 tribus y media que estaban en Judá, que fueron los que siguieron, y de ahí vienen los judíos, en esa división, entonces los judíos siguieron rindiendo culto a Dios en Jerusalén, en el lugar que Dios había establecido, pero las demás tribus buscaron un lugar donde adorar a Dios y trataron de hacer algo parecido a lo que había en Jerusalén, sin mucho éxito, y por eso Jesús le dice estas palabras a la mujer samaritana en el versículo 21. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, le está hablando del lugar en el que los samaritanos, los de Samaria, los de las 10 tribus y media que se separaron, adoraban a Dios. Dice, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Estaba mostrando los dos lugares donde tanto samaritanos como judíos rendían culto a Dios. Ahora, en el versículo 22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Y por qué dicen que adoran lo que no saben? Porque la presencia de Dios, hasta ese momento en que se manifestó Jesús, había reposado en Jerusalén, la ciudad de David, el lugar escogido por Dios para que le rindieran culto. Pero ellos trataron de imitar lo que había en Jerusalén para ellos rendirle culto, pero no lo hacían de la manera que Dios quería que le hicieran, que le rindieran culto, porque Él había establecido un lugar y había establecido un linaje que eran los levitas, y entre los levitas estaban los sacerdotes y los sumos sacerdotes, que eran los encargados de rendir culto a Dios. Entonces ellos trataron de hacerlo a su manera, y esto no agradaba a Dios. Ahora, en Jerusalén era el lugar que Dios había establecido. Por eso Jesús dice, ustedes nos adoran lo que no saben, porque no lo hacen de la manera correcta. Jesús dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Jesús dijo, nosotros lo estamos haciendo de la manera correcta, porque así lo estableció Dios. Ustedes no saben, ustedes hacen algo, imitan algo, pero no es lo que Dios quiere que ustedes hagan. Nosotros lo hacemos porque sabemos y porque siempre lo hemos hecho.
terminando el versículo 22 dice, porque la salvación viene de los judíos. Y esto es algo que Dios había establecido, el pacto que Dios había hecho con David, que de su linaje siempre iba a haber un rey en Israel, y que iba a venir un rey que iba a gobernar con justicia, y que iba a venir de sus hombros, y que iba a gobernar sobre todo Israel, que iba a traer unidad, que iba a ser un reinado eterno. Estaba hablando de Jesús. Y aquí Jesús le recuerda a ella que la promesa Dios se la había hecho a David y a la tribu de Judá, o más bien la tribu de Judá era la que mantenía esa línea. Y recuerden cuando Dios el ángel de Jehová se le manifiesta a María y a José, cuando Mateo hace el linaje de Jesús, ustedes pueden ver que José venía del linaje de David. Entonces, por eso Dios escogió a José como el padre adoptivo, para que se cumpliera la profecía de que del linaje de David iba a venir el Salvador. Pero en el versículo 23 es la parte central. Dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, que ya no se necesita un lugar para adorar a Dios. El tabernáculo de Moisés fue escogido o diseñado para adorar a Dios. Luego David diseña el templo que luego Salomón construye, y lo construye para que sea el lugar eterno de adoración a Dios. Pero entonces ya aquí Jesús le dice a ella, ya no vamos a necesitar un lugar, ya no va a ser Samaria, ya no va a ser Jerusalén, ya va a ser cada persona que va a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dice, termina diciendo, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Él está buscando que nosotros le adoremos. Nuestra esencia humana es la adoración, y esa esencia ha sido tergiversada porque el mundo nos ha vendido o ha plagado nuestras emociones, llenando supuestamente nuestra vida con diferentes cosas que se manifiestan y que hacen parte de nuestra esencia, la música, el arte, ¿cómo podríamos llamar esto? Todo lo que tiene que ver con arte son expresiones de nuestra alma, de nuestro ser, que expresan las emociones. Pero nuestras emociones están, y Dios las ha diseñado para que nosotros podamos expresar nuestra adoración a Él. Ese es el diseño correcto para nuestras emociones, para que nosotros le adoremos, pero ha sido tergiversada, y el enemigo ha dañado tanto nuestras emociones, que ya nuestras emociones no le rinden culto a Dios, sino que rinden culto a nuestro ser o a aquello que adoramos. Por ejemplo, en este tiempo se ha puesto de moda y aparentemente a la mujer se le ha dañado, digamos, a través del reggaetón y todo eso. Y sí, o sea, se ha dañado la imagen, el verdadero diseño de la mujer,
Pero si ustedes ven, lo que hay es una expresión del hombre hacia la mujer que está limitando o más bien que está pasando el límite de la adoración, porque aunque se tiene como un objeto de placer, y perdónenme las mujeres que nos están viendo en esta mañana, no es el diseño de Dios, escúcheme, no es el diseño de Dios, es lo que el mundo ha vendido, que se tiene a la mujer como un objeto sexual, pero dentro de ese objeto sexual, de alguna manera se ha convertido en un objeto sexual de adoración, pero eso viene desde una raíz de idolatría de la antigüedad. Eso no es nuevo. Si ustedes miran los dioses o los baales que se tenían en el Antiguo Testamento, venían con una cultura de adoración a esos baales, y había una diosa a la que se le rendía culto, y era la diosa Acera. Y la forma de rendirle culto era a través de la prostitución. Tenían mujeres que eran prostitutas y que tenían relaciones sexuales en forma de adoración a esos dioses. Por eso Dios odia tanto la idolatría, porque la idolatría viene de esa práctica abominable ante los ojos de Dios, que es la prostitución. Ahora, para no desviarme del tema, vuelvo otra vez, y aquí habla de que Dios es espíritu. Por eso nuestra adoración, aunque es emocional y expresa nuestras emociones hacia Dios, debe ir acompañada de una determinación racional. Y esa determinación racional es que yo conozco tanto a Dios y que sé y conozco tanto sus características, que la única respuesta que yo puedo tener hacia Dios es obedecerle en todas las cosas. Y cómo le obedecemos, no es coger la Biblia y decir esto sí, esto no, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, y entonces yo tengo que ser riguroso. No, la mejor adoración, escúcheme bien, que le podemos rendir a Dios es darnos la oportunidad de escuchar su dirección, darnos la oportunidad de ser sensible a lo que Él nos está hablando y someternos a esa voluntad de Dios, que como dice por allá en Romanos 12:2, es buena, agradable y perfecta. Cuando nosotros entendemos que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta, no nos va a costar obedecerle. Y cuando nosotros lo obedecemos, estamos adorando. Y ahí se rompe con ese concepto de que adorar es tirarse en el piso, arrodillarse, moquear y volvernos una nada cuando vamos al templo, o quizá cuando estamos en la casa, y volvernos una nada y pedirle perdón y llorar. Pero cuando salimos de ese tiempo no pasa nada en nuestra vida. Y otra vez volvemos, eso no se llama arrepentimiento, eso se llama remordimiento, porque volvemos a lo mismo, a la misma práctica, y volvemos y nos arrodillamos y lloramos y nos afligimos, pero no cambia nuestra vida. La verdadera adoración es determinar obedecer a Dios y mantener una conducta de cambio en nuestra vida, y que ese cambio en nuestra vida muestre que lo que hacemos es porque anhelamos obedecer a Dios. Eso es adoración. Y esa adoración sí viene acompañada de esa expresión emocional, pero esa expresión emocional es de reconocer que nosotros somos indignos delante de Dios, y que por eso nuestra vida
procura agradarle a Él en todo. Así que les animo en esta mañana a que puedan realmente entrar en la verdadera adoración que Dios quiere. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, la adoración es espiritual, pero también es emocional, y aquí están las dos cosas. La adoración es alinear mi espíritu con el espíritu de Dios para hacer su voluntad, pero sin desconocer nuestra humanidad, nuestras debilidades, sin desconocer nuestras falencias, nuestros errores, nuestros pecados. ¿Cómo así? Aquí dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nosotros tenemos un ideal de adoración. El ideal es que nuestra vida sea perfecta delante de Dios, ¿cierto? Pero en nuestra humanidad es imposible. Ahora, ¿cómo hacer para que, a pesar de nosotros ser imperfectos, podamos adorar a Dios? La clave está en la segunda frase, en espíritu y en verdad. La verdad, o la palabra verdad viene de algo cierto, de algo hecho, de algo que es así, de algo que se tiene la capacidad de probar. Desafortunadamente la palabra verdad en este tiempo ha perdido ese sentido, porque se ha tergiversado esa palabra. Ya ahorita la verdad no es absoluta para la sociedad, para el mundo, ya no es absoluta, es relativa, y cada uno tiene su verdad, cada uno maneja su verdad a su manera, y la verdad suya es diferente a la mía. Pero resulta que para nosotros como creyentes hay una verdad absoluta, y no es una definición ni un concepto, es una persona, y es Jesús. Entonces nosotros tenemos que comparar nuestra vida con la verdad que es Jesús. Y cuando nuestra vida no está a la altura de Jesús, si nosotros tratamos de esconder nuestros errores, pues ya estamos siendo mentirosos. Y hay otra definición de verdad, y es sinceridad. O sea, yo no tengo que esconder mis debilidades delante de Dios. Simplemente con decirle: Señor, yo soy así. Yo soy un pecador. Yo soy un mentiroso. Yo soy horrible. Una persona que no hace lo correcto. Pero yo vengo a ti porque quiero hacer lo correcto. Yo quiero caminar en esa verdad. Y por eso me aferro a Jesús. Y quiero que Jesús me enseñe. Así que caminar en verdad no es otra cosa que ser sinceros con Dios. Y cuando usted es sincero con Dios, cuando usted realmente camina conforme a la voluntad de Dios, está siendo un verdadero adorador.